Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Conectar. Te habla Edgar Dawson y hoy te quiero hacer una presentación de lo que sería un esbozo de plan de negocio, que para mí es importantísimo, sea muy fácil de memorizar. La idea de tener una especie de esbozo memorizable tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el Jardín de Ideas, capítulo anterior, que si no lo viste te lo recomiendo que lo veas. Se trataba entonces de captar esa cantidad de ideas que se nos ocurren a veces. Es muy común a veces entre amigos estar hablando de que qué bueno sería tener tal negocio, ¿qué te parece? En ese momento es fundamental un esbozo muy rápido, muy sencillo, pero que ya sea ideas que son fáciles de encajar en determinados casilleros. Y aquí de los casilleros yo hago memoria a cuando en época de estudiante nos decían que no podíamos tener en una presentación más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos o imágenes, porque más de esa cantidad mareaba al espectador, no era posible memorizar, cansaba. Bueno, hoy en día se dice que son 4 las que son fáciles. ¿Será que nos hemos vuelto más tontos? No es así. Es que hemos visto de que realmente es fácil de memorizar 4. Ahí es donde va nuestro límite, digamos así. Muy fácil de memorizar. Al mismo tiempo, si es fácil de memorizar, también es fácil de elaborar, de gestionar, hacer esos pequeños esbozos para cuando luego ya con más tranquilidad estemos en un escritorio con un papel, un lápiz, podamos agregar esos puntos que van a faltar, porque esto no es realmente un plan de negocios, esto es un esbozo para poder memorizar los puntos básicos que vendrán cuando se sienten luego a realmente establecer el negocio. Y para eso también hay muchos planes de negocio que son muy complejos y hay otros que son muy simples, que apuntan también a evitarte riesgos, que parten de lo mínimo básico necesario. Pero antes de pasar a eso, que ya será otro capítulo distinto, ahora lo que vamos a establecer es cuál es ese esbozo, que yo le he llamado pre-E. Es una cosa que yo he creado, la he patentado, como la he registrado con mis derechos de autor y se basa principalmente en 4, como dijimos, 4 puntos, 4 casilleros. El primero es el problema. ¿Por qué primero? Sí, porque es muy fácil cuando nos gusta algo poner ese algo como necesidad de un cliente. Y realmente si queremos que nuestro plan arranque basado realmente en las necesidades que hay, debemos pensar, ¿qué problema he visto? ¿Qué necesidades hay que no están siendo satisfechas? ¿Qué carencias hay? Porque he buscado tal cosa y no la he podido encontrar. Entonces ahí puede haber una carencia que no es solamente tuya, sino que tú has visto de que es carencia de mucha gente. Y en este paso lo que puedes hacer es sí dedicarte a pensar cuánta gente. Se puede tomar algún tipo de estadística para realmente saber de que estamos por buen camino, que realmente hay mucha gente que está siendo afectada por este problema, por esta carencia. Para pasar después al segundo punto, que es la resolución. Bueno, ¿cómo se me ocurre yo poderle dar a esa gente que su experiencia sea de que se solucionó? Realmente han experimentado que con este producto o con este servicio se soluciona esta carencia. ¿Puedo yo resolverlo? ¿Puedo resolverlo? Esa es la pregunta en este casillero número 2 de pre-E, un esbozo de lo que es un plan de negocios. Luego viene la experimentación. Tienes que de alguna manera validar. Porque si no validas antes de invertir, antes de continuar, ¿qué sucederá? Sucederá de que mucha gente no era tan satisfecha por tu producto como se pensaba. Tú no lograste con esa resolución llegarles, como presentarte como una verdadera opción. Y entonces, por eso es que en la experimentación es donde podemos hacer ese ahorro de energía y realmente calibrar a ver si realmente estamos por buen camino. Eso es validar tu idea de cómo resolver las cosas. Y es muy simple, porque basta que juntes un montón de amigas o amigos
y no necesitas, y no te aconsejo que lo digas, que es un plan de negocio, simplemente dejas ahí la invitación a ver que testen esto, si les gusta o no les gusta, y simplemente muy espontáneamente, porque lo que queremos recoger son las reacciones, ¿qué tal les parece? Entonces ahí tendremos una base más para continuar al próximo paso, que sería el establecimiento, cómo nosotros pensamos ahora sí establecernos, porque ya tenemos las bases, sabemos que la gente ha reaccionado bien y entonces cómo nos vamos a establecer. Aquí sí se complica la cosa, porque no olviden que esto era un esbozo simplemente, que luego vendrían los detalles más específicos, pero primeramente, preliminarmente podemos sí apuntar a ver cómo se podría este establecimiento realizar teniendo en cuenta las pautas que ya hemos definido anteriormente, más que nada cómo lo vamos a resolver, porque ahí de pronto en la resolución ya está dándonos la pauta de que necesitamos un local físico, o de pronto no, de pronto el servicio se podría dar por internet. E incluso la venta, si es que nosotros no producimos o lo producimos, sí, pero también se puede distribuir por vía de canales de internet. Entonces, ahí está esbozado el primer esquema de lo que sería el plan de negocios. Y esto lo he experimentado con mis clientes, que antes yo tenía dificultad porque me venían con una idea que estaba muy prematura y había que de alguna manera encajarla en un esquema que fuera al menos preliminar, pero que no fuera tan complicado para que la gente diga, pues esto es un roscón que tengo acá delante mío. No podemos venir con un saco de papeles y empezar a esbozarlo que nos lleve 3 o 4 horas como normalmente puede llevar un plan. Es decir, esto se trata de captar rápidamente esas ideas que hay para ver a ver si podemos hacerlas funcionar, ¿verdad? Ese esquema primordial es la base de todo, y los grandes maestros hacían esquema. Las grandes pinturas empezaron por un esbozo muy pequeñito. Entonces, ¿por qué no aplicarlo también en los negocios? Por eso es que he creado este esbozo fundamental. Yo sé que en cada uno de esos casilleros hay un montón de cosas que faltan, por supuesto, y aún usando los métodos de planes de negocio más modernos que apuntan justamente a la simpleza, a ser muy limpio, a ser muy básico en el sentido de evitar pérdidas económicas, aún esos tienen por supuesto mucho más detalles y finezas, como puede ser por ejemplo la estrategia de precios, el marketing, en fin, toda la imagen y el servicio al cliente. Muchas cosas se van a agregar, pero lo interesante es que las vas a poder agregar aún en esos casilleros, en esos 4 que están ya planteados. Y si por motivos didácticos te solucionara mejor meterlos en un quinto, bueno, pues creas un quinto. Pero para eso están ya los planes de negocios muy buenos, que ya vamos a volver en un próximo capítulo. Hoy en día era simplemente un esbozo para poder captar esas ideas cuando aparecen. Y si estás en una reunión de amigos muy agradable, en un bar, con unas copas de por medio, y a alguien dice, me gustaría hacer esta idea porque la tengo ya, listo, ahí lo tienes, es muy fácil de encasillar, recordar luego y que no se nos pierdan esas ideas. Así que con esto yo espero que tengas mucha suerte en captar esas ideas y especificar un poquito más. Porque si no, esas ideas como que quedan en pimpollos, no florecen. Entonces, alguien tiene un pimpollo en este momento, no ha abierto su flor. Si tú le dices, bueno, pero vamos a ver, un poquito más detallado, rapidito nomás, problema, resolución, experimentación, establecimiento. Con eso ya tenemos un esbozo y que de pronto no hace falta ni escribirlo, lo vas a recordar. Con esto te agradezco mucho a todas las atenciones que han tenido conmigo, que haber hecho posible que este canal ahora sí se haya establecido y tenga una continuidad que me alegra mucho darla, porque para mí conectar con ustedes es también un placer. Hasta muy pronto, es decir, hasta el próximo capítulo, que será mañana.